Paco Maciel, cronista del cine nacional, productor, guionista, actor y cantante, entre otros títulos más. Nos platica de los muchos casos en donde los derechos de autor terminan siendo una gran anécdota en el mundo del cine. Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí en Entre Firmas. Nos da muchísimo gusto llegar cada semana con ustedes, con este programa que hacemos con mucho entusiasmo, con mucho cariño y ahora con mucho calor. Hola, Gastón. Hola, Mafer, así es, ya nos pegó la onda de calor por todos lados, pero bueno, muy contentos de estar aquí y en puertas de un gran programa. Sí, bueno, pero un programa, la verdad, lleno de historia, lleno de anécdotas, lleno de cuestiones, digamos, chuscas que a lo mejor no sabíamos del gran cine mexicano y por eso le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo a Paco Maciel que nos acompañe hoy en este programa. Bienvenido, Paco. Muchas gracias, pues aquí con mucho gusto de estar con ustedes y de platicar con todo tu auditorio. Pues muchas gracias, Paco, y la verdad es que me gustaría empezar contándole a la gente qué es el Museo del Cine Mexicano. Cuéntanos un poco la historia de este proyecto. Bueno, pues mira, el Museo del Cine Mexicano es una empresa, está formado como empresa. Fue formado en el 2011 y pues la verdad es de que es una institución que busca la preservación, la conservación y la investigación del cine mexicano, que al fin y al cabo pues es nuestra memoria. Y desde este punto de vista pues hemos hecho diferentes actividades. Originalmente este museo lo creamos tres personas, mi hermano Gerardo, Viviana y yo. Desafortunadamente mi hermano Gerardo falleció y nos quedamos solamente Viviana y yo. Pero pues lo hemos llevado adelante, hemos hecho exposiciones en diferentes lugares, homenajes, proyecciones, y actualmente pues somos una compañía productora también, que es Museo del Cine Mexicano Films SADCB. Oye, Paco, lo Sí, primero, felicidades por lo del museo, porque gracias. entrar a recopilar y a recolectar y tener ahí toda esta parte de la historia del cine, la verdad es una labor encomiable, qué bueno que lo hacen, qué bueno que hay un museo en México relacionado con el cine. Y, Ujú. y teniéndote a ti aquí y siendo quien eres y las capacidades que tienes tanto en el cine, ya nos platicarás de una bola de cosas que haces porque no se me olvida las cosas que andas haciendo en este mundo. El cine y su evolución y el cine y el derecho, ¿cómo has visto tú al cine desde ese aspecto histórico? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Y qué tanto sientes que ha evolucionado también la parte de protección autoral en el cine? Bueno, pues es un tema bastante interesante porque en realidad el derecho en cuanto al cine se ha ido desarrollando y ha ido creciendo en función de las necesidades. En un principio el cine a lo mejor fue creado simplemente como con el afán de contar una historia. El cine inicia como documental. De hecho, el invento como tal fue hecho como pues un experimento científico, vamos a decirlo así, y de poder mantener imágenes en tiempo real. Por eso, al principio, estos documentales, porque todos eran documentales, pues llega un punto en que no se pueden reproducir o no se pueden grabar en el momento justo. Entonces, lo que hacen es empezarlo a recrear y entonces ahí se crea la ficción, ¿no? Entonces, es el proceso natural del cine. El cine llega a México. México fue uno de los países que primero recibe este invento francés, el de los hermanos Lumière, en 1896. Llega en agosto, lo ve Porfirio Díaz, ya para finales de ese mismo año ya se hacen las primeras tomas del cine, que en este caso pues son unas filmaciones que hace Gabriel Bale, que es el que lo trae, y de hecho se va a Guadalajara, a los alrededores del estado de Jalisco, y toma algunas vistas. En aquel entonces se le llamaba vistas a estas primeras imágenes. Pero ya, a medida que se va avanzando el cine, se van creando pues estas necesidades, insistiría, porque se crean personajes, se empiezan a crear historias, y ya con la ficción empieza a haber la necesidad de preservar
pues esta historia y de protegerla, sobre todo, ¿no? Para que nadie más haga lo mismo, o en su defecto, pues si lo vuelve a hacer, pues que lo haga ya con conocimiento de causa de los que los precedieron, ¿no? Y esto que comentas desde el punto de vista del productor, digamos, ¿qué implicaría? O sea, ¿qué es lo que tú como productor tienes que cuidar o cuidas eh, con respecto a la obra, ¿no? O qué elementos consideras que tienen que ver con derechos de autor, por ejemplo, para generar un producto como es una obra audiovisual. Bueno, de principio la idea original, o sea, eso sería lo primero, lo que más se busca. Ahora, es importante señalar que nosotros, como creadores del Museo del Cine Mexicano, nos dimos cuenta que el cine tiene muchos tipos de derechos y hay muchas de las cuestiones que pasan en el cine que le pertenecen a diferentes personas. Mira, hace un tiempo, precisamente, don Mario de la Piedra, el famoso productor de Televisa, bueno, él tenía varias películas de Pedro Infante, no eran las más conocidas, pero nos las ofrecieron al museo y nos hizo un comentario que a mí me dio mucha risa porque me dice, nada más que si ustedes compran la película, solamente son dueños de la misma, pero no son dueños de las fotografías, no son dueños de la música, o sea, no son dueños de los carteles, o sea, porque implica muchas cosas, o sea, el derecho está en cada uno de los creativos pues de esto que es el cine, que confluyen ahí todas las artes, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, pues, desde la historia es lo importante para poderla registrar en su momento. Obviamente, muchos de los grandes escritores de nuestro país han hecho participaciones en el cine, ¿no? Empezando por don Federico Gamboa, pasando por Mauricio Magdaleno, José Emilio Pacheco, etcétera. O sea, todos ellos han escrito para el cine, directa o indirectamente. Entonces, pues también esa historia, pues es lo que primero se debería de preservar, digamos, o proteger a través de un derecho. Claro, y es cierto, porque cuando se habla del cine, cuando hablas de películas, necesariamente sí te viene a la cabeza los temas de derechos de autor, como cuando hablas de obras literarias. O sea, son Claro. dos obras que todo mundo tiene en la cabeza que están estrictamente relacionadas con los temas de derechos de autor. Y hay efectivamente una serie de autores, digamos, dentro de esa obra, ¿no? El director, el guionista, los fotógrafos, la parte de la música. Y hay uno ahí que andan un poco molestos porque ellos dicen que son autores, pero que nadie los está tomando en cuenta, que son a los editores, o sea, el editor Ajá. de la película, el editor del documental, no al editor del libro, ¿no? Pero bueno, Claro. en toda esta convergencia autoral, ¿tú le das algún peso mayor al que escribe que al que dirige, que la música, o sí lo ves como esa obra terminada que además es de alguien más, porque luego el productor tiene los derechos sobre la obra audiovisual, pero hay una serie de autores? ¿Qué tantos pesos y contrapesos, qué tanta problemática hay en este mundo del cine a la hora de crear una obra audiovisual o un largometraje? Híjole, es que es bien complicado porque mira, todos los protagonistas de este proyecto, vamos a decirlo así, son importantes, o sea, todos los miembros que dicen que el cine es como una mesa de 1000 patas, ¿no? O sea, y si no hay una de esas patas se cae la mesa, o sea, parece mentira, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablabas del editor, el editor es alguien bien importante. Regularmente en las películas el director es el propio editor, o si no, es el que está a cargo de la edición por una razón, porque es el que le da el ritmo a la película. Una película puede ser muy buena y haberse filmado en escenas maravillosas, pero si a la hora de editar no le das ese ritmo, te aburre, algo pasa con la película, ¿no? Entonces la edición siempre debe de estar como muy cuidada. En mi caso, por ejemplo, nosotros somos productores ahorita de un documental que estamos haciendo, pero fíjate que la cuestión de la edición la estamos viendo muy de cerca con el director, o sea, es todo un equipo que se dedica a esto. Pero bueno, en mi caso también, bueno, en esta obra nosotros somos los propios guionistas, o sea, nosotros antes
antes de nada nosotros teníamos una idea que queríamos plasmar. Vamos a decirlo así, el cine es eso, o sea, contar una historia. ¿Y cómo la vas a contar? Pues bueno, eso ya vas a juntar a un equipo, que este equipo es el que te va a ayudar a realizar tu sueño, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, desde luego, el director es un artista, es el artífice que va a través de su arte, va a permitir que tú veas eso que imaginaste. O por ejemplo, en este caso, pues todos los que participan en la película, pues tienen un peso y por eso es que a cada uno de ellos se les contrata, se contrata a los mejores de acuerdo a tu criterio y pues con la finalidad de poder finalizar esta obra, ¿no? Oye, Paco, y me gustaría hablar, por ejemplo, del adaptador, ¿no? Ajá, Porque sí, hay obras audiovisuales que nacen siendo obras ajá, audiovisuales a partir de un guión, ¿no? sí. Y hay obras que nacen por la adaptación de una obra literaria. ¿Qué tan difícil, qué tan fácil, qué tan complicado es hacer un guión a partir de la adaptación de una obra literaria, ¿no? Y de estas, ¿qué tan complicado es hacer la readaptación de la adaptación? O sea, la versión. Porque yo recuerdo que en el cine mexicano hay varias de esas, ¿no? Claro. Bueno, la más reciente de la que se hablaba mucho, la de Nosotros los Nobles, ¿no? Que tenía que ver con aquella película de hace muchísimos años de uno de los Soler, ¿no? Este, Bueno, de Luis Buñuel, del El Gran Calavera. El Gran Calavera, exactamente, ¿no? Ajá, Entonces, sí, sí. ¿qué tan complicado es? Y si nuestro cine mexicano tiene muchos de estos ejemplos. Bueno, fíjate, por ejemplo, esta película de la que tú me estás hablando, originalmente esta es una historia de Luis Alcoriza y de su esposa Raquel, que se la hacen en El Gran Calavera y luego hacen una adaptación muy libre de esta misma obra para nosotros los nobles. Y mira, la adaptación, hay autores, hay escritores que son muy difíciles de adaptar. Mira, posiblemente uno de los más difíciles es Gabriel García Márquez. O sea, él trabajó mucho tiempo para el cine e hizo muchos guiones de cine, pero por ejemplo sus novelas, o sea, han tenido mucha dificultad. El realismo mágico de Gabriel García Márquez es uno de los más difíciles de plasmar en una película, ¿no? Tal era el caso, por ejemplo, bueno, ya hablando del cine internacional del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, se decía que no se podía llevar a cine, ¿no? Lo de Tolkien, o sea, y es verdad, o sea, por mucho tiempo se trató, se intentó, y pues ahora ya con la tecnología se pueden hacer maravillas, pero es muy difícil hacer esa adaptación. Ahora, por ejemplo, muchas películas fueron adaptaciones de obras de teatro también, por ejemplo, ¿no? Muchas de las que hizo Joaquín Pardavé, como tú dices, de los hermanos Soler. Y dices bien, o sea, esta película del Gran Calavera originalmente la iba a dirigir Fernando Soler, pero pues llega Luis Buñuel a México y le dan la oportunidad a Luis Buñuel de hacer algunos trabajos, pero sin embargo Fernando Soler actúa en la película, ¿no? O sea, es que te digo, todo es, buscas a la mejor persona para hacer este tipo de situaciones. Mira, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos una exposición en el lobby de los estudios Churubusco, por si quieren visitarla. Ahí se llama 77 años de los estudios Churubusco, 77 películas, 77 años. Y tenemos ahí el guión original de una película que se llama La Morena de mi Copla, que fue la primera película que hace 77 años se produjo en Churubusco. Pero fíjate, o sea, la importancia que tiene, porque de ahí, de ese guión, es que surge la película, surge el arte, ¿no? Entonces es importantísimo. Y sin duda también tienes que tener, pues, una persona que tenga esa sensibilidad de poder hacer en hora y media una historia que tal vez te podrías leer en una semana o en un mes. Entonces, tiene que tener muchos elementos. Por eso, de repente, a veces dices, no, es que estaba mejor el libro. Claro, porque en el libro pues implica imaginación, ¿no? Mucha gente que vio, por decir algo, El Exorcista leyó el libro o leyó El Padrino primero el libro y luego lo vieron en película, tal vez no les gustó tanto, ¿no? Nosotros que a lo mejor nos vimos de principio en cine, pues nos encantó don Vito Corleone, en la película, pero en el libro es muy diferente.
Entonces, la adaptación, pues es todo un mérito, también. Claro, y además hablas ahí, digo, de creatividad y de ritmo, porque bien lo dices, el libro es una cosa y en el libro además tienes otro tiempo, ¿no? Otro tiempo de lectura, otro tiempo, otro espacio para leer. El cine, pues vas, te metes al cine y está durante el tiempo que está y en teoría tienes que estar ahí viendo y concentrado y la película te tiene también que enganchar. Déjanos ir a Así un es. corte y regresamos ahorita contigo para ver en esta parte del guión, todo lo que conlleva en la creación de un guión y todo lo que involucra un guión. Regresamos. Gracias. Sí. Bueno, pues ya estamos de regreso en Entre Firmas. No se les olvide darnos like, seguirnos. Estamos en las redes. Hay un podcast y obviamente en YouTube donde pueden escuchar y ver los programas que, insistimos, están hechos para ustedes y que tratamos de llevarles a gente muy reconocida del medio y que nos ayuda de una manera muy alegre, muy amable a entrar a temas jurídicos que son los más feos. Lo bonito es la parte que nos platican ellos, pero bueno, hay que hacerla medio de malos de este lado. Y en ese sentido, Paco, yo quisiera preguntarte, a la hora de hacer un guión y cuando se genera un guión, con todo este tema, ¿no? De las adaptaciones, lo que conlleva, pedir permiso, obviamente, al autor del libro para el caso de adaptación, pero cuando no es una adaptación y vas a generar un guión nuevo, vas a generar una película de cero, digamos así, donde vienen involucrados, pues no solo la historia, ¿no? Que a lo mejor está basada en un hecho real, a lo mejor está basada en una anécdota, a lo mejor está basado en algún personaje, o, no, o en nada, y simplemente vas a generar esa historia, vas a generar personajes. ¿Qué cuidan ustedes, como qué cuidas tú como guionista, o qué problemas has visto tú a través de la historia del cine con los personajes que han salido de las películas, con los guiones? ¿Qué te ha pasado en esto? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, mira, en términos personales, no he tenido una dificultad específica, pero sí he sabido de situaciones que se dan pues a controversia, ¿no? Mira, por ejemplo, como bien dices, muchas de las historias están adaptadas de libros o de una historia real, pero aún así, por ejemplo, tú tienes que conservar y cuidar mucho la imagen que tú vas a reflejar a través de la película, ¿no? O sea, por ejemplo, no desvirtuar la historia del personaje en este caso, o que haya algunas mentiras que no pueda sustentar. Yo, por ejemplo, ahora, pues, recientemente tuvimos el caso de una película que se hizo sobre Marilyn Monroe, ¿no? Que en realidad no tenía ningún sustento histórico. Pues es muy guapa esta chica, Ana de Armas, ¿no? Y quedaba muy bien en el papel de Marilyn, pero sin embargo hubo mucha controversia porque se llama, pues es que no se sostiene dentro de la realidad porque nada de eso es, está reflejando un personaje diferente a quien era Marilyn Monroe. Y también ahorita, por ejemplo, estamos viviendo la situación de, pues, la controversia de La Sirenita, ¿no? Que está basada, pues, en un libro de Hans Christian Andersen y una película previa de animación de Disney, ¿no? U otra más, o sea, están haciendo una serie sobre Cleopatra, ¿no? Y la ponen como una persona de color, lo cual es pues, históricamente no queda en realidad, ¿no? O sea, digo, no, y es que también se está dando esta situación de pues meter situaciones forzadas, ¿no? De inclusión, que a mí me parece inadecuada en cierta medida, porque creo que hay muchísimas historias que se podrían adaptar. Por ejemplo, yo he hecho mucho sobre la cultura africana, tanto estudiar la cultura africana como sus tradiciones, sus leyendas, y hay mucho que se podría hacer, películas que a mí se me antojan muchísimo hacer, por ejemplo. Pero bueno, sí, pues esa es la situación, ¿no? Y bueno, pues sin duda, también el hecho de utilizar personajes creados, por ejemplo, para cómics, ¿no? Actualmente, por ejemplo, todo el universo Marvel, todo el universo de DC, pues está también llevando a cine, y esto pues es
bastante interesante, aunque también, pues obviamente la gente que es muy cercana al cómic se da cuenta que no son exactamente igual las historias o los trajes o las actitudes. Entonces hay mucha situación ahí de dónde platicar, ¿no? Por ahí alguna vez se habló de que el personaje de Cantinflas, digamos, era una especie de refrito del personaje que hacía Manuel Medel. Y como tú sabes mucho de eso, cuéntanos, ¿eso es así o no? Bueno, mira, sí y no. Lo que pasa es que, mira, Cantinflas, pues, igual que Manuel Medel, igual que otros tantos, cómicos mexicanos, venían de la carpa, ¿no? Que pues fue un género, muy socorrido durante la primera parte del siglo XX. Y bueno, pues, Cantinflas, de principio, eso es bien sabido, o sea, eso no estoy inventando, eso lo sabe todo el mundo, toma el personaje como tal o lo viste a través de un cómic, de una tira cómica que salía, que se llamaba, se llamaba Chupamirto. Chupamirto era, precisamente utilizaba los pantalones caídos, utilizaba la famosa gabardina, el sombrerito, pero pues obviamente pues era un personaje plano en una sola dimensión. Cantinflas lo va vistiendo a través de diferentes observaciones. Algo que tiene que tener el cómico o el comediante es ser muy observador de la gente y en este sentido, pues él toma muchos elementos. Ahora, cabe mencionar que ya Manuel Medel y Don Catarino ya eran conocidos, más conocidos que Cantinflas. Y él sí, sin duda, toma algunos elementos de ellos, que además son sus compañeros de trabajo. En la primera película donde aparece Cantinflas, que es No me engañes corazón, una película de Miguel Contreras Torres, de los finales de los años 30, pues aparece con estos dos personajes, ¿no? Y por ejemplo, uno puede ver ahí cómo lo que posteriormente Cantinflas utilizaría como su estilo de baile es propio de Don Catarino, ¿no? Y muchos de los juegos de palabras que utilizaba pues eran de Manuel Medel. Claro que, por ejemplo, algo que sí supo capitalizar muy bien Cantinflas o Don Mario Moreno fue el hecho de la manera de hablar de los mexicanos y de esa forma muy, que dices, hablas mucho pero dices poco, ¿no? Y esto surge de una anécdota, esto lo cuenta Amparito Arosamena, en la ciudad de Jalapa llegan ellos a trabajar y en algún momento ¿cómo se llama? El maestro de ceremonias falta y entonces lo meten a Cantinflas para que él presente a los actores y que bueno, a los artistas que van a estar en la carpa y de repente pues se le alborota todas las palabras y nadie entiende nada y la gente se muere de la risa. Y dicen que por ahí comentaban que alguien gritó en la cantina inflas, ¿no? Y de ahí de esas dos palabras, cantina e inflas, tomó Cantinflas, ¿no? Claro que cabe mencionar que Mario Moreno no aceptaba esa versión, pero Amparito Arzamena, que estuvo en esa ocasión, dice que sí. Entonces, pues bueno, pues habrá que creer pues en ambas versiones, ¿no? Pero lo cierto es de que fue tal el éxito que le piden que lo vuelva a hacer cada vez que se presenta en otra ciudad y al final, pues es el sello característico, ¿no? Al grado que la Academia de la Lengua Española aceptó el verbo cantinflear, ¿no? Claro. Hablas de personajes y hablas de uno de los personajes más icónicos, obviamente, en México. ¿Y este personaje estaba en un guión? No, a lo mejor es una mezcla de algunos personajes, ¿no? Y finalmente Mario Moreno se vuelve Cantinflas y él crea ya como tal al personaje. A lo mejor sí tomando la forma de bailar de uno y tomando a lo mejor algunos modismos de otro, y luego obviamente haciendo ya el personaje que por lo menos yo conocí ya mucho más claro al Cantinflas y que tengo yo perfectamente asociado con el señor Mario Moreno. O sea, yo no me imagino, aunque ha habido algunas parodias y lo que ustedes gusten y mandes de Cantinflas, pero no me imagino una película con Cantinflas, ¿no? Si no es la imagen de Mario Moreno. Si una serie, si un documental, si la parte de su vida, nos costaría un poco. Y ahí mi pregunta es, ¿los personajes nacen del guión o el personaje viene de fuera? ¿Y de quién es el personaje cuando está en un guión?
¿qué te ha pasado a ti o qué has visto en la historia que nos lleve un poquito a entender, no la parte legal, porque esa, ahorita que nos contestes, pues ya sea Marifer o yo, trataremos de dar el aspecto jurídico porque está en la ley y no es un tema de a ver si lo creemos o no, pero en la práctica, ¿qué sucede? El intérprete genera al personaje, le da su sello, lo hace el guionista, el director. ¿Cómo se crea un personaje? Mira, se da de todo, ¿no? Se ha dado el caso de actores, actrices que han tomado un personaje y a partir de ese personaje pues le dan vida. Mira, uno de los casos más relevantes es el de María Félix. María Félix, por ejemplo, ella tenía en las primeras películas, tenía una personalidad determinada, que luego cuando toma la película basada en la novela de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara, lo cambia completamente. Y a partir de ese momento, María Félix ya es Doña Bárbara, o sea, por eso es la doña, ¿no? Porque de alguna manera, ahí toma ya el personaje, ya nos lo suelta y va a continuar hasta el último día de su vida, ¿no? Rómulo Gallegos, el escritor venezolano, hizo la adaptación también de la novela para cine. Y de hecho, cuando conoce a María Félix, dice, bueno, es que yo a usted, o sea, no la conocía, pero yo la visualizaba a una mujer como usted para ser Doña Bárbara. O sea, como si la hubiera mandado a hacer, ¿no? Y pasa eso. Eso es uno de los tantos, de las tantas posibilidades. Ahora, también es el caso de que ya, por ejemplo, si existe el personaje, entonces tú le creas una historia al personaje, ¿no? Tal era el caso de Roberto Gómez Bolaños, que en un principio pues era el guionista de las películas de Viruta y Capulina. Entonces, pues él hacía los guiones en base a la comicidad y a las características de Viruta y Capulina. Mira, por ejemplo, algo que es poco sabido, y ya he escuchado versiones de todo tipo, pero quiero aclarar, es por ejemplo el caso de Tintán. Tintán es un personaje que pues nace en la frontera, evidentemente. O sea, Germán Valdés nace en la Ciudad de México, pero su papá era ¿cómo se llama? Agente aduanal. Entonces viajan por diferentes lugares de la República, pero es sin duda en Ciudad Juárez, donde Tintán conoce al Pachuco, digamos al personaje, el Pachuco, que pues es una respuesta latina pues a la discriminación que se estaba viviendo en el sur de Estados Unidos, al Susut, que le llaman. Y entonces resulta que él trae este personaje, viene de las carpas, es don Paco Miller el que le da bautiza a Germán Valdés, que entonces se llamaba Topillo Tapas, lo bautiza como Tintán por una cuestión de un accidente ahí chistoso, que luego platicaremos si gustan. Pero bueno, la situación es de que el verdadero Tintán, el que nosotros más apreciamos, es el que lo dirigió Gilberto Martínez Solares, y que estaba hecho a través de diálogos de un señor que se llamaba Juan García, conocido como el Peralvillo. Entonces, mucho de este giro que utilizaba Tintán, pues viene de ahí, o sea, está escrito. A mucha gente le ha llamado la atención ver los guiones de Martínez Solares, por ejemplo, del Rey del Barrio o de Calabacitas Tiernas, y darse cuenta que ya estaba escrito. O sea, claro, es con la genialidad de Tintán, con esa maravilla que tenía de improvisar, porque además sí hay cosas improvisadas, pero en términos generales el personaje ya estaba armado desde un principio. Oye, Paco, y bueno, a ver, eh, cuando hablamos de el cine de oro mexicano, pues estamos hablando de una, digamos, un grupo importante de artistas, de actores mexicanos que eran extraordinarios. Simplemente los hermanos Soler creo que eran como 5 o 6, ¿no? Los hombres, Sí, ¿no? Más las mujeres, sí, ¿no? sí, sí, las mujeres, sí, Mercedes, sí. Sí, sí, eran tremendos actores. Los cómicos eran tremendos cómicos, o sea, eran buenos guiones, eran buenas historias, pero además eran buenos actores. ¿Cómo es el tema de los créditos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo deciden a quién ponen por encima de quién, ¿no? Por delante de quién lleva el peso, porque, bueno, pues a lo mejor el galán tenía un peso, pero
digamos, los actores de reparto eran los que le daban ¿no? Digamos, don Fernando Soler en esa de no desearás a la mujer ¿no? O Ajá, ¿cómo se de llamaba? tu La hijo, oveja sí. negra, ¿no? Ajá, sí. Eh, cómo sucedía eso en ese momento? ¿Cómo se decidía, ¿no? Hablando de tantos y Pues, tantos actores. pues como en todo, mire, la verdad es de que la misma fama los hacía taquilleros y pues obviamente pues era a quienes iban teniendo mayor jale con el público, ¿no? A mí, por ejemplo, hay algo que me sorprende cantidad. Hay un actor que aparece en dos de las grandes películas de la comedia ranchera mexicana, en las dos primeras grandes éxitos, que es allá en el Rancho Grande y posteriormente en Ay Jalisco no te rajes. Este personaje se llama Carlos López Chaflán, que ya había tenido antes un éxito comercial en una película que se llamaba Los Millones de Chaflán. Este personaje fue el que más cobró en todas esas películas, porque era el taquillero, o sea, curiosamente. O sea, ¿por qué? Porque pues en ese momento estaba entrando recién al cine Tito Guizar, en el caso de allá en el Rancho Grande, o en el caso de Jorge Negrete, pues también estaba llegando pues con este éxito, ya había tenido algunas películas previas, pero me llama la atención que viendo la nómina, tú te das cuenta que el que más cobraba en estas películas era Chaflán, Carlos López Chaflán. Y que pues lo que es la vida, ¿no? Porque ya actualmente pues pocos lo recordamos, que pocos lo reconocemos, ¿no? Es un actor que desafortunadamente falleció de una manera trágica porque se ahogó en unas vacaciones que tomó en el año 1941 tratando de impresionar a unas chicas que estaban en una laguna, se aventó a nadar y pues se ahogó. Entonces, pues fue una cosa muy triste. De hecho, en la película La Ametralladora le hacen un homenaje a Chaflán. Pues ya no aparece en la película, debía haber salido, pero pues como ya no sale, le hacen un homenaje ahí en esta película. Pero sí, bueno, pues evidentemente, por ejemplo, también Cantinflas al principio en sus primeras películas, pues él no era el protagonista. O sea, por ejemplo, en No te engañes corazón, que ya estábamos platicando de ella, ahí el protagonista es Carlos Orellana. Cuando la vuelven a poner después del éxito que Cantinflas tiene con ahí está el detalle, vuelven a poner las películas, las primeras películas de Cantinflas, y entonces ya aparece el crédito de Cantinflas por encima de todos. Ajá, o sea, pero es como una segunda vuelta, digámoslo así. Y esto se puede dar, o sea, pues eso tiene que ver mucho con el público y pues con la fama que en determinado momento tengan en ese momento. Pero además, por ejemplo, lo que tú dices, todo este arte que tenía Joaquín Pardavé, que tenía los hermanos Soler, pues venían del teatro. Básicamente eran gente que ya tenía un gran fogueo en el teatro. E inclusive la manera de hablar, siempre se ha dicho que, por ejemplo, la manera en que se habla en el cine mexicano de la época de oro es pues muy pausada, es las frases muy bien estructuradas, nunca se habló así, se ha dicho, ¿no? Pues no, porque es un lenguaje teatral, básicamente. El cine mexicano es vino del teatro. Bueno, vamos a seguir platicando esto que está súper interesante. Nos tenemos que ir a un corte, pero a mí me gustaría que también nos contaras de las grandes parejas, ¿no? De las grandes parejas del cine mexicano, eh, porque bueno, pues de esos también está plagado nuestro cine. Regresamos. Pues ya estamos de vuelta en este programa que está bastante ilustrativo. Y bueno, síguenos contando, Paco, porque la verdad yo estoy embelesada con todo lo que estoy aprendiendo hoy. Pues bueno, me preguntaba sobre las grandes parejas que hubo en el cine nacional. Mira, por ejemplo, es curioso, pero Cantinflas empezó trabajando con Stanislaw Chilinski, que luego Stanislaw Chilinski pasa con Manolín, ¿no? Y hace la pareja cómica de Manolín y Chilinski. Pero también Cantinflas empezó trabajando con Marcelo Chávez, con el carnal Marcelo de Tintán, pero no tuvieron, fíjate, no hubo química entre ellos dos. Eso trabajaron un tiempo muy corto, no hay ninguna evidencia en cinematografía, pero sí en la carpa. Y finalmente, por ejemplo, Cantinflas empieza a trabajar también con Medel en un grupo de películas que dirigió Arcady Beutler pero, por ejemplo, pasaron por Cantinflas muchos,
pues patiños, ¿no? Es que además el comediante requiere de este personaje serio, que es el que le da pie al chiste, ¿no? Y es el famoso Patiño, se le llamaba así. Y también, por ejemplo, como Patiños de Cantinflas, pues estuvo, por ejemplo, Ángel Garaza, y paulatinamente, a medida que va avanzando su trayectoria, pues va a tener a Borolas y a otros tantos, ¿no? Pero bueno, la situación es de que, por ejemplo, otra de las parejas cómicas más conocidas fue Viruta y Capulina, que sin duda, pues ahí resultó una cosa chistosa porque, pues es una copia, bueno, no sé si una copia o la versión mexicana del Gordo y el Flaco, evidentemente. Y en un principio, y esto lo han contado sus familiares, las familiares de Capulina, se iba a dar el caso de que el cómico iba a ser Viruta, ¿no? Que de hecho era un personaje que era un anciano, en realidad estaba maquillado como un señor mayor, y era Don Viruta, se llamaba Don Viruta y Capulina. Y entonces el que era el que lo hacía rabiar un poco, ¿no? Entonces, resulta que pues no tiene el éxito que se espera, y finalmente pues se dan cuenta que la chispa la tiene Capulina, que esto fue algo que pesó mucho en la carrera de ambos, al grado que pues terminaron pues en un pleito fuerte, ¿no? Ya al final de sus carreras. Pero es esto, o sea, las parejas cómicas, no siempre se preservaban. El único caso donde yo veo que empiezan y finalizan es el caso de Tintán y su carnal Marcelo. Toda la filmografía de Tintán tiene el carnal Marcelo, ¿no? O sea, tenían una Entonces, química por tremenda y ejemplo, además una amistad, ¿no? Muy fuerte. los Sí. polivoces, ¿no? Es otro Los ejemplo. polivoces, claro. Ahí, por ejemplo, cabe mencionar, o sea, el que ya era famoso era Eduardo Manzano. Y se hace un concurso para buscar a un compañero, un patiño para Eduardo Manzano, y de ahí sale Enrique Cuenca, que resulta ser talentosísimo también, ¿no? O sea, ahí se dio esta fusión padrísima entre ellos dos. Bien interesante lo que dices, y lo primero que me viene a mi cabeza, porque no me puedo quitar aunque no ando de traje, pero no me puedo quitar el traje de abogado. Entonces, imagínate en el tema de las parejas, ¿no? De estos personajes que vienen en pareja y que realmente son como conocidos y asociados como parejas, o sea, como dices, Viruta y Capulina, los polivoces, Manolín y Chilinsky, o sea, todos estos personajes. Si yo me ponía a pensar, oye, si los registran juntos y viven juntos y ambos se vuelven casi uno, habría una problemática el día de mañana si se pelean, quién se queda con estos personajes que están, digamos, unidos. Ahorita sí, de bote pronto, la ley no dice nada de que pueda registrar a dos personajes como un solo personaje humano de caracterización, es decir, que necesariamente vayan unidos Viruta y Capulina. Lo ideal pues sería registrar a Viruta por un lado, Capulina por el otro, para evitar justo que si mañana hay un pleito, pues no estén con temas de que ahora a ver quién se lo queda, porque además se vuelve un drama la titularidad o la cotitularidad si fueran en paquete estos personajes. O sea, lo ideal es, pues uno lo registra uno, otro, y si mañana se pelean, porque además viene otra cuestión y me queda a mí también esa duda, pues de los nombres de los artistas o de los nombres de los personajes o el nombre artístico de alguien, ¿no? ¿Qué tanta problemática, qué tantas broncas has visto tú en el tema de actores que pierden su nombre artístico o que asumen el papel del personaje que les dieron a interpretar y se lo apropian y van y lo registran? ¿Qué tanto has sabido de esto? ¿Qué casos nos puedes platicar en la historia de nuestro cine o en la historia del entretenimiento en México? Pues mira, un caso que me resulta muy curioso es el caso precisamente de Gaspar Enaine, que pues él inicia trabajando con un trío que se llama Los Trincas, y hacían canciones, eran canciones medias cómicas. En algún momento a este grupo de Los Trincas los contratan para trabajar en un circo, donde también trabajaba un entrenador de perros y donde había una perrita que se llamaba Capulina. Entonces, que de hecho en algunas películas llegó a salir esta perra, era bastante famosa.
Y entonces, en algún momento, ponían música y el entrenador le decía, muévete, Capulina, y empezaba a bailar, ¿no? Entonces, cuando se presentan los trincas, también en un momento dado empieza a bailar, Capulina, y alguien en el público le grita, muévete, Capulina. Se enoja mucho, se trata de subir a donde esté el público, echar pleito, y eso da mucha risa, le da mucha risa al público, y entonces, pues ya lo hacían como para hacerlo enojar, ¿no? Entonces, cuando empezaba a bailar, le gritaban, muévete, Capulina. O sea, porque ya sabían que pues iba a haber pleito ahí. Entonces, pero es finalmente cuando él, adopta el nombre Capulina ya como, pues, su nombre de comediante, ¿no? Ya cuando él empieza a trabajar ya como comediante solo. Hay una única oportunidad donde nosotros podemos ver a los Trincas en una película de David Silva, donde aparece un primer Capulina, pues, de unos 20 años, o sea, es, bien interesante. Pero así como ese, pues, hay muchas anécdotas, ¿no? El caso, por ejemplo, de Chabelo. Chabelo, ya existía el personaje en la, en el libro, en el libreto que estaba trabajando el tío Gamboín. Y entonces hacen unos chistes donde ya aparece este personaje como Chabelo, y entonces se lo queda ya para siempre. Oye, eso está súper, súper entretenido. Y así como, y justamente decía Gastón, y hay ocasiones en que han perdido el nombre, básicamente porque el nombre no era de ellos, ¿no? O sea, el nombre se los puso alguien, como también le pasa luego a los luchadores, ¿no? Digamos, interpretan un personaje, y, pero hay casos así decías, por ejemplo, estos de Clavillazo, pero también recuerdo Chachita, también La Tucita, o sea, estos nombres de los personajes, pues en realidad no nacieron con la persona, ¿no? Se los pusieron, ¿o cómo fue? Hay de ambos casos. Mira, la verdad, fíjate que en el cine, salvo el caso de Sergio Bustamante, que tuvo que cambiarse el nombre a Sergio de Bustamante porque existía un escultor, bueno, existe, que se llamaba igual, pues tuvo que cambiarse el nombre. Pero fíjate que eso se da mucho más, por ejemplo, sí, como dices bien en la lucha libre. En la lucha libre muchas veces el personaje del luchador pues le pertenecía al creador del mismo, entonces, o a una determinada empresa, pues por ejemplo, en el caso de Máscara Sagrada, en algún momento pierde el nombre, ¿no? O sea, tienen que hacer muchos trámites y demás para volver a recuperarlo. Pero el caso, pues más conocido, sin duda, pues es el de Místico, ¿no? Que de hecho, este nombre le pertenecía a la empresa donde él trabajaba. Y al salir de ella, pues le dicen, no, es que no se permite que tú te lleves el nombre, se tiene que poner sin cara primero, luego pues utiliza el nombre de su papá, que era doctor Caronte, y entonces empieza a utilizar Carístico, ¿no? O sea, la combinación de Místico y Caronte. Y finalmente regresa a la empresa que lo vio nacer y regresa nuevamente místico, ¿no? O sea, que esa situación es muy difícil porque hace que el espectador le pierda la ruta al, pues digamos, al luchador, ¿no? Eso yo creo que de alguna manera afectó terriblemente a Místico, porque él tenía esas cualidades como para haber sido un ídolo, pues, de la naturaleza del santo, posiblemente, ¿no? Que, por ejemplo, ya hablando de eso, pues el santo, ustedes saben, el santo fue un alumno del murciélago Velázquez. Entonces, una de las primeras propuestas que tiene Rodolfo Guzmán Huerta, Rudy Guzmán, es llamarse el murciélago segundo. En algún momento empieza a trabajar con ese nombre, luego toma el hombre rojo y finalmente le ponen la disyuntiva, le dicen, mira, aquí hay dos personajes que, pues, a ver cuál te gusta más, que se llama el Diablo y está que se llama el Santo. ¿Cuál te gusta? Y pues él, curiosamente, en ese momento era rudo. Y entonces lo dice, no, pues pon el Santo. ¿Por qué el Santo? No, pues porque, imagínense, si este es el Santo, ¿cómo estará el Diablo, no? O sea, era como una parodia, ¿no? Pero la gente, pues paulatinamente lo va obligando a volverse técnico.
Sí, pero él empieza como rudo, cabe mencionar. Mira, qué interesante, qué buenas anécdotas. No, no, yo no sabía toda esta parte, ¿no? Que comentas de cómo nace el santo, ¿no? Y sí, hay todo un tema en la cuestión de los personajes que me gustaría que platicáramos ahorita un poco en esto e insistir un poquito en el tema del guión y de si hay por ahí acuerdos entre los artistas, guionistas, para que alguien se quede con ese personaje, de si es místico, ¿no? El tema de místico que sale del consejo de lucha, pero el consejo es el dueño del personaje porque simple y sencillamente no es tuyo y no es una mala onda de la empresa, es que simplemente no es tuyo y alguien a lo mejor o no te lo explicó o no lo entendiste o no lo sabías. Pero regresamos ahorita después de un corte y platicamos de estos temas. Pues ya estamos de regreso en Entre Firmas, con de veras un personaje, eres todo un personaje. Ya no hablamos de que cantas y actúas y tal, pero vamos a tener otro programa contigo, te vamos a comprometer a tenerlo. Yo solamente quería, dejar el tema de los personajes, que es bien importante entender de quién es. O sea, esto no es un derecho de autor, como es el guión, la obra. Esto es diferente. Las reservas de derechos tienen un tratamiento distinto en nuestra legislación y hay que entender que si alguien va y lo registra, lo que hace después es licenciarte a ti la posibilidad, como el caso de Místico y de tantos luchadores, de que utilices ese personaje. Yo dejaría como recomendación a los guionistas, a quien empieza, que si obviamente dentro de su película hay personajes que tienden a tener una vida propia, a hacer un spin-off, a poder ser obras derivadas de esa película, que lo registren y que sean claros. Yo he visto ya muchos contratos hoy en día donde al artista intérprete se le dice, oye, vas a interpretar un personaje, pero el personaje no es tuyo, no lo puedes registrar, no lo puedes usar. Y para que la gente lo piense, lo tengan claro y obviamente algún día ahondaremos un poco más en ese tema. Pero aprovechando que estás aquí, a mí no se me olvida lo de Tintán y me gustaría que nos acabes de platicar la anécdota y quizá después entrar en este último segmento a qué tanto ha cambiado el cine, qué tanto ha cambiado con las nuevas tecnologías, qué tan fácil o más complejo es hoy en día hacer cine. Sí, mira, pues el nombre de Tintán se le atribuye a Paco Miller, que pues era un ventrílocuo. Ustedes se acordarán que tenía a Don Roque, que decía, de parto de cara a cualquiera. Bueno, pues precisamente don Paco Miller, que traía un grupo de artistas y de una especie de caravana, en algún momento anuncia a un artista que se llamaba El Niño del Tintán. El Niño del Tintán era un hombre que tocaba el botellófono, estas botellas con agua y que le pegaban y hacían música. Por alguna razón, ese día no se presenta este personaje y entonces le dicen a Tintán, a Germán Valdés, le dicen, ¿sabes qué? Vas a salir y te vas a llamar Tintán. No, pues ¿cómo? Si yo soy Topillo Tapas. No, pues no, ya no. Ahora te tienes que llamar Tintán porque ya está anunciado. Entonces, pues vas a salir y vas a actuar como Tintán. Pues es tal el éxito que pues se queda con este nombre. El anterior que tuvo Topillo Tapas, pues era un nombre pues muy pachuco al fin y al cabo, porque Topillo es un ratón y Tapas es sombrero. Entonces el ratón con sombrero. Ahora, algo que es interesante saber, y ese fue un apodo que tuvo durante toda su vida, sobre todo de sus amigos de allá de Ciudad Juárez, pero pues de ahí viene este nombre, y pues, bueno, pues como ese tantos, ¿no? Oye, Paco, y bueno, pues ya entrando como en esta ruta de salida del programa de hoy, y estoy de acuerdo con Gastón, te tendremos que invitar de nuevo. ¿Qué tan fácil es hacer cine hoy en día con toda esta nueva tecnología, con las inteligencias artificiales, con los celulares? ¿Qué tienen que cuidar los chavos, las chavas que están arrancando en esta industria, en este arte? ¿Qué les recomendarías después de haber caminado parte de este recorrido? ¿Qué cosas dirías no lo hagan, ¿no? Aprendan de los errores de los demás, ¿no?
Mira, hay una cosa muy importante. Ahora se ha puesto de moda estudiar cine y cosa que aplaudo, es bueno que lo estudien, pero también hay algo que hay que resaltar. Ninguno de los grandes directores de cine estudió. Tampoco ninguno de los grandes actores de cine estudiaron. O sea, eso es algo relativamente moderno. Con esto quiero decir que el hecho de que tú hayas estudiado cine no te hace cineasta y el hecho de que no hayas estudiado cine no te limita a hacer cine. Insistiré, lo he dicho 3 veces, lo diré una vez más, el cine es contar una historia. Ya se puede hacer con un celular. Tan es así que se han hecho películas muy interesantes, ¿no? Hay una que se llama Tangerine, que está totalmente hecha con un celular. Y recientemente, bueno, hace algunos años, ganó el Premio Internacional del Cine de Morelia, una película que se llama Oso Polar, que está hecha con 2 celulares. Entonces, o sea, no hay limitación, ¿no? O sea, ahora, lo que falta son las historias. O sea, la base de una buena película es un buen guión. Entonces ahí mi recomendación para las personas que quieren hacer cine es hagan buenos guiones, cuenten una buena historia. Ya con qué la hagan, eso es lo de menos. Ahora, ¿qué errores no hay que cometer? Bueno, es que definitivamente solamente haciendo cine te vas a dar cuenta de cómo es que se manejan las cosas, ¿no? De repente eh, los costos de las películas son muy altos, a veces innecesariamente. Hay que saber también cómo administrar un capital para hacer una película, pero lo cierto es que se puede hacer actualmente con muy bajo presupuesto. Ya no hay equipo técnico tan amplio. O sea, realmente cualquiera puede hacer una película, ahora nada más basta o hacerla de calidad, ¿no? Eso es lo que sería lo más importante. Entonces, pues ahí les encargo la historia, sobre todo. Y fíjate que ahorita que dices de la historia, y eso tienes toda la razón. He tenido la oportunidad de estar en alguno, dos o tres procesos de películas que entran al Eficine, y les Ujú, preguntaba que en dónde estriba el que te asignen o no te asignen ese beneficio, ¿no? Fiscal. Me decían, en el guión. O sea, el guión es el que hace que la película el día de mañana funcione. Entiendo perfectamente que hay actores, actrices, directores que le dan un sello, que le dan un plus, pero si el guión no funciona, si el guión no es bueno, pues por más que pongas ahí a todas las estrellas del firmamento, porque los ha habido, ¿no? Y es más, hay películas que parece que están hechas a propósito, un churro, ¿no? Para ujú. que entren a ese grado de los tomatazos y de la crítica, pero un buen guión no es que no necesites grandes actores, es que el guión te ayuda a que tú seas o luzcas como actor en una película. Por eso la insistencia en la parte autoral, de asesorarse, de proteger ese guión, de proteger los personajes, de proteger todo ese mundo que se genera alrededor de la película, porque no sabes esa película dónde va a terminar, ¿no? Y cuántas, a lo mejor, versiones o películas en serie que se hagan como Tiburón y con Rocky 5 y ahora un spin-off de Creed. Y todo esto es bien interesante y creo que sí es importantísimo que la gente que los está viendo, que te esté escuchando hoy, que está seguramente muy entretenida del programa y que de verdad te vamos a comprometer a hacer otro para hablar de todos estos temas de los personajes, de tu parte de musical y de tu parte también de actuación, porque si eres un estuche de monerías, es importante, ¿no? Que lo cuiden, que se protejan, que vean todas las aristas que tiene el guión, que cuiden a los personajes y que protejan a los personajes para que mañana no sea un problema andarse peleando con terceros o con los propios actores, actrices que utilizan ese personaje, pero que nace de la creatividad del guionista. Todo eso creo que es bien interesante. Y como lo dices, ¿no? Hoy en día ha cambiado de alguna manera el cine, quizá en la forma de hacerse y dónde lo vemos. Hoy quizá vamos menos a los, a
al cine, digamos, al inmueble, y lo ves como algo bueno, no afecta mientras se siga haciendo cine. Sí, bueno, yo considero que el cine como lo conocemos, de un lugar donde vamos a confluir varios a ver una misma película, eso no creo que muera, fíjate. O sea, yo sigo viendo mucha gente que sigue yendo a las salas de cine, gracias a Dios. Habemos muchos que pensamos que el cine se debe ver en el cine. Pero estas plataformas sin duda te acercan, por ejemplo, pues cuando estás en fin de semana y no tienes nada que hacer, o por ejemplo ya los padres de familia que ya les es problemático, pues moverse con toda la familia a un cine, ya pagando palomitas y pagando estacionamiento, que ya verdaderamente se ha hecho muy caro Dineral, un ir al cine. dineral. Sí, sí. Entonces, desde este punto, pues es una alternativa buenísima y pues bueno, a lo mejor nada más te esperas un par de meses para que aparezca en plataforma, ¿no? Claro. Pero no, pues el cine, pues creo que está viviendo un momento excelente, una época muy positiva. Eh, Toda la tecnología está a favor del cine. Yo la verdad, por ejemplo, yo quisiera ver una película de las dimensiones del Padrino, o quisiera ver una película con las dimensiones de, no sé, o sea, Ben-Hur o de esas películas, Sí, magistrales. no, bueno. Creo que la última gran película, me aviento a decirlo, fue Titanic. Fue la última gran película que se hizo, ¿no? Tal vez, o sea, puede gustarte o no gustarte, pero que creó expectativa, que la gente llenaba las salas para ver estas películas, que tenían este gran presupuesto extras. El problema es que ahorita, por ejemplo, ya mucho ya no se hace con actores vivos, ahora se está utilizando la tecnología y desgraciadamente no, esta gran parte de estas películas no van a pasar el juicio del tiempo, ¿eh? Entonces, pues yo soy más de la idea de tratar de hacer el cine de manera más tradicional, y pues tratar de utilizar la tecnología lo menos posible, porque todavía no se ve bien. O sea, como ahorita la inteligencia artificial, o sea, mucha gente tiene miedo de que va a sustituir a muchos, a muchos empleos y demás, pero lo cierto es que yo creo que el lugar para los creativos, pues ahí va a estar Pues la siempre verdad, presente, un ¿no? épico programa, Paco. Muchísimas gracias. Yo he Ustedes. disfrutado tremendamente todo esto que no sabía del cine mexicano y de mis artistas favoritos del siglo de oro o de la época de oro del cine mexicano. Dice Gastón, muy bien, regresaremos contigo porque hay muchas historias más que contar. A Gracias. todos los que nos escucharon, muchísimas gracias. Síganos y por favor mándenos sus preguntas. Acuérdense que por ahí hay una promesa de Ramón Obón de obsequiar unos libros sobre el anecdotario del derecho de autor, pero bueno, pues quien se quiera llevar uno de esos libros tendrá que por lo menos hacer alguna pregunta interesante a este programa. Gracias, Paco. Gracias, Gastón. No, gracias a ustedes. Un placer y pues cuando estoy para servirles cuando ustedes gusten. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Marifer. Nos vemos pronto. Esa es una promesa a Entre Firmas y buenas noches.